Entonces, cuando tenemos esta especie de rueda, esta rueda donde están situados los 12 arquetipos, lo que tenemos es, en el eje máximo de la estabilidad tenemos al gobernador, en el eje máximo de la transformación tenemos al rebelde, en el eje máximo de la independencia vamos a tener al héroe, y en el eje máximo de la pertenencia vamos a tener al cuidador. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de gobernador, habitualmente estamos hablando de alguien que está buscando la estabilidad de ¿qué? La estabilidad de las leyes, de cómo se hacen las cosas en este lugar. Por lo general, el gobernador está muy asociado al líder de la categoría. El líder ideológico de la categoría, por lo general, es el gobernador. Entonces, imaginamos que hay algún líder ideológico en el sector automotriz, supongamos, ¿no? Sector automotriz que no implica vehículos eléctricos. Imaginemos que estamos en el sector automotriz y la verdad que el mayor vendedor de autos del mundo es Toyota, con lo cual Toyota podría perfectamente estar encajado, una forma de decir, poder ubicarlo dentro de lo que sería el gobernador. Lo que haga Toyota con motores seguramente sea, para el resto de los que estamos mirando lo que pasa en el sector automotor, lo que hay que hacer. Ahora, ¿cómo se posiciona alguien que quiere transformar? Y a lo mejor se tiene que transformar, se tiene que posicionar desde el eje de la transformación y convertirse en el rebelde. ¿Quién sería el rebelde? Y probablemente sea Tesla el rebelde. El que viene a desafiar el status quo, el que viene a desafiar el paradigma de así es como se hacen las cosas. Entonces Tesla, y aparte coincidentemente, Tesla es muy interesante porque aparte de encima lo tiene a Elon Musk, que es el fundador, que sin duda tiene el aspecto corpóreo de ser un rebelde. Habla distinto, dice cosas que otros no están dispuestos a decir, o sea, es realmente una persona que se sale fuera de los cánones de lo que serían los protocolos del vocero, pero es el gran vocero de Tesla, digamos. Cuando vos tenés en el eje de la independencia, tenés al héroe. El héroe es aquel que viene verdaderamente, para no equivocarme, vamos a buscarlo, a ver. El héroe sería competitivo, valiente, orientado al liderazgo, pero que también está buscando la independencia, busca salirse de toda esta especie de así se hacen las cosas. No, yo me salgo, me mando solo. Y en el otro costado lo que tenemos al cuidador, y el cuidador lo que está haciendo en realidad es compasivo, es empático, es protector. Y lo que tenés con el cuidador es, uno diría que, si tuviéramos que buscarlo dentro de los perfiles de género, uno diría que es el lado femenino que tenemos, el lado del que está de alguna manera empatizando y entendiendo al otro, comprendiéndolo y cuidándolo. Seguramente lo que tengamos es en algunas cuestiones en algunas industrias como puede ser la industria láctea, en algún momento en la industria láctea lo que teníamos era algunas marcas que estaban del lado del cuidador, que se ponían del lado de la madre que cuida a los chicos. ¿Por qué? Porque la leche está asociado al cuidado materno, etc. Bueno, después lo que tenemos son el inocente y el sabio también están ubicados dentro de lo que sería la estabilidad. El mago y el creador están también ubicados dentro de lo que sería el cuadrante de la independencia. En el cuadrante de la transformación también tenemos al explorador, que es también un arquetipo muy interesante para todos aquellas marcas que estén metidas, por ejemplo, obviamente en la cuestión del outdoor, pero después podemos ver algunas excepciones. Después tenemos al bromista, que es alguien que usa el humor como por ejemplo para poder despegarse del resto y que está también en la transformación. Ahí yo encuentro que, por ejemplo, en la industria de la aeronavegación vamos a encontrar siempre aerolíneas argentinas como el gobernador, al menos acá en Argentina. Aerolíneas Argentinas va a estar como el gobernador y el bromista ha sido Flybondi, que siempre ha hecho del humor una forma de comunicarse como marca. Mismo el nombre Flybondi tiene esta especie, después vamos a llegar a los nombres, pero Flybondi es una descripción perfecta de su promesa de marca, o sea, viajar lo más barato posible. En el cuadrante de la pertenencia tenés al amante y al hombre cotidiano. Entonces, entre todos estos, gobernador, sabio, mago, héroe, creador, explorador, rebelde, bromista, amante, cuidador, hombre cotidiano,
E inocente tenés las 12, lo que serían los 12 arquetipos, los 12 roles, los 12 funciones. ¿Para qué me sirve esto? En realidad, si los entendemos como roles y funciones, se hace mucho más potente, porque una marca puede estar en un momento dado en una situación de rebelde, de transformador. Apple estuvo en su momento como rebelde y transformador. ¿Por qué? Porque IBM estaba como gobernador, o Microsoft estuvo como gobernador. Pero ¿qué pasó con Apple? Con el tiempo Apple comenzó a hacerse el líder de la categoría, líder de una categoría en donde hoy en día es la marca con mayores ventas, la marca con mayor rentabilidad, y hoy sigue siendo el rebelde. Yo te diría que no. Es muy probable que Apple hoy sea el gobernador. Con lo cual los arquetipos son muy buenos para utilizarlos en ciertos momentos de vida de la marca y después poder transformarlos y llevarlos a medida que la compañía se vaya ubicando en distintos lugares. ¿Qué otra cosa tiene de muy, pero muy potente la cuestión de los arquetipos? Es que cuando vos encontrás un arquetipo, te guía la comunicación de una manera muy efectiva, muy coherente. Y aparte tiene otra cosa muy mágica también, que es que entusiasma mucho a la organización. Entonces, cuando vos encontrás en una organización que decís, nosotros somos los héroes en esta categoría, y lo haces bien y contás buenos cuentos, y ahora viene la parte de cómo contamos cuentos, te vuelves muy potente. Es muy difícil construir un arquetipo, pero una vez que lo construís, es como un transatlántico, es muy difícil cambiarle el rumbo. Y se hace muy entusiasmante, es muy emocionante ver a una organización que está absolutamente convencida de su rol y su función de arquetipo. Por eso yo creo que si se logra bien, es una herramienta estratégica imbatible. Es muy difícil pasar de un cuadrante de independencia a volverse al cuadrante de la pertenencia, pero es muy fácil pasarse del transformador al cuadrante del orden y de la estabilidad. ¿Por qué? Porque es la natural evolución de una marca que está empezando en una categoría, es nuevo en una categoría y luego se instala en una categoría que va creciendo. Está bueno eso. Hay un cuento, qué bueno que me hiciste acordar a eso, porque hay un muy buen cuento. A ver, yo la primera vez que leí lo de los arquetipos apareció en un libro que se llamaba, ¿cómo se llama? El héroe y el rebelde. Ahora no me acuerdo muy bien, después te lo voy a tirar. ¿Cuándo es que aparece por primera vez? Creo que era Carol Pearson la que habló por primera vez de los arquetipos y que después se fue uniendo al tema de la marca como un recurso de marketing para poder establecer perfiles más definidos. Pero el cuento de los arquetipos aparece, este es el que yo escuché. George Lucas, cuando está por lanzar Star Wars o cuando está escribiendo los guiones de Star Wars, llama a un académico muy famoso en Estados Unidos, una persona ya grande, que era profesor de mitologías comparadas. O sea, había estudiado la mayoría de las mitologías de todas las civilizaciones del mundo. Se llamaba Joseph Campbell. Y el nombre de Joseph Campbell seguramente lo asociemos a lo que sería el camino del héroe, que después vamos a hablarlo cuando hablemos de storytelling. Pero George Lucas lo convoca a Joseph Campbell al rancho que tenía cuando estaba escribiendo el guión del primer Star Wars, y empieza a hablar con Campbell para decirle, bueno, ¿cuáles son los roles y los arquetipos? ¿Cuáles son los personajes que están en el inconsciente colectivo? Y Campbell le menciona estos personajes. Entonces empiezan a aparecer en Star Wars los personajes típicos. El gobernador, empieza a aparecer el rebelde, empieza a aparecer el malvado, empieza a aparecer el héroe, empieza a aparecer el amante, empieza a aparecer el bromista. Y ahí empezás a ubicar, por ejemplo, a Darth Vader o a Luke Skywalker, o lo ubicás a Harrison Ford en el rol que tenía, o ubicás, por ejemplo, al robot como el bromista, exacto. O sea, Joseph Campbell aparece en el discurso masivo, ¿no? En el discurso popular masivo como aquel que de alguna manera ayudó a Lucas a orientar los personajes de Star Wars. Es la primera vez que empieza a aparecer, al menos en la mente de los que estamos metidos en comunicación, publicidad, branding y marketing.